Afortunadamente, cada vez tenemos más y más elementos tecnológicos o herramientas que le llamamos para poder mitigar ese estrés climático. Sabemos que los eventos climáticos cada vez van a ser más agresivos. Si ustedes observan el mapa de vulnerabilidad por cambio climático, Chile es un país, ¿ya?, que va a cambiar el clima muy rápidamente. Entonces tenemos que estar preparados. Yo creo que lo preocupante no es que el clima cambie, sino cómo nosotros podemos adaptarnos a un cambio climático, ¿no? A mí me preocupa que muchos productores siguen haciendo lo mismo, ¿verdad?, con climas diferentes. Entonces, cuando tenemos años niño o años niña, las condiciones climáticas son diferentes. Entonces, no podemos seguir regando, fertilizando, manejando plagas como siempre. Entonces, el clima es determinante para la absorción de agua, para la absorción de nutrientes, para la dinámica de plagas. Entonces, tenemos que aprender a adaptarnos al clima. Entonces, ¿qué significa? Nosotros podemos de alguna manera y de manera sustentable, que es lo más importante, poder hacer un manejo en la planta de tal manera que podamos mitigar ese estrés. Comentaba yo hace rato, por ejemplo, existen muchos productos en el mercado, algas marinas, aminoácidos, ¿qué más? Glicina betaína, silicio, en fin, existen muchos productos en el mercado o herramientas tecnológicas que le llamamos, que podemos utilizarlas en función del tipo de estrés. Por ejemplo, yo recomiendo que si tenemos un problema de calor o de frío, es muy interesante el uso de algas marinas o de aminoácidos principalmente. Si mi problema es radiación solar muy alta, mucho sol, entonces utilizamos bloqueadores solares, utilizamos silicio, utilizamos aminoácidos, ¿verdad?, porque me ayudan a mitigar ese estrés. Es como bloqueador solar para los seres humanos. Si mi problema es radiación baja, porque no hay poco sol, ahí yo necesito potenciar la fotosíntesis. Ahí tenemos productos como glicina betaína, tenemos ácido salicílico, tenemos algas marinas y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en diciembre, que tenemos mucho calor, mucha radiación solar y una humedad relativa muy baja, ahí pueden funcionar productos como la glicina betaína, las citoquininas, ¿no?, que son fitohormonas, o glicina betaína con polifenoles. Entonces, comento esto de manera general para poder entender que nosotros ya no podemos seguir aplicando productos solamente por aplicar, porque muchas veces el factor climático es tan estresante que si solamente aplico, por ejemplo, algas marinas, no voy a ver respuesta. Si solamente aplico aminoácidos, no voy a ver respuesta. Todos estos productos que yo mencioné son productos que tenemos que empezar a combinarlos, ¿no? Y yo necesito saber si mi problema es temperatura, o es radiación, o es humedad relativa. Entonces, en función de eso, vamos a tener que aplicar uno u otro producto. En resumen, creo que así como hacemos diagnósticos de suelo, diagnósticos de calidad del agua de riego, diagnósticos de plagas, también tenemos que empezar a hacer diagnóstico del clima. Yo trabajo mucho con diagnóstico pronóstico, es decir, yo diagnostico ahora qué está pasando y sé qué producto aplicar al cultivo, pero también estoy viendo cómo va a estar el clima en Chile hasta diciembre, cómo va a estar el clima en Chile hasta marzo, porque yo necesito comenzar a preparar mi planta. El problema es que muchas veces reaccionamos en el momento que tenemos el problema. Entonces yo invito a los productores, ¿verdad?, a los asesores, a que vean en el internet los servicios meteorológicos cómo viene el clima, ¿verdad?, a un mes, a 3 meses, a medio año. Afortunadamente los pronósticos a medio año funcionan bien. No sabemos con qué magnitud se va a presentar el evento climatológico, pero finalmente sabíamos que este año iba a llover en Chile, que llovió mucho, claro, así como en Colombia sabemos que no va a llover, no está lloviendo, está bien, pero finalmente el pronóstico se dio. Entonces yo creo que tenemos que aprender a diagnosticar y aplicar las herramientas tecnológicas en base al diagnóstico climatológico, ¿no? Creo que en Chile podemos distinguir varias limitantes, ¿no?, en la producción de cerezo. Ya dijimos, voy a hablar solamente de factores abióticos, ¿verdad? Entonces, uno de ellos es el suelo, ¿verdad? Hemos visto que los suelos en estas zonas normalmente son suelos que tienen mucha arcilla, son suelos muy compactados, ¿verdad? También hemos visto que el agua llega a tener altos niveles de salinidad, pero afortunadamente aquí tenemos una condición bien interesante en estos suelos, que son suelos y aguas ricas en nutrientes también. O sea, no solamente tenemos problemas de sodio, de cloruros o bicarbonatos,
sino también tenemos suelos y aguas ricas en ciertos nutrientes. ¿Qué es lo que hacemos o recomendamos? Nuevamente, hacer un diagnóstico. Si yo tengo nutrientes en el suelo, por la calidad de los suelos que ustedes tienen tan ricos en ciertos nutrientes, tenemos que aprender a aprovecharlos. Es decir, aprender a fertilizar en base a diagnósticos. Nosotros recomendamos mucho el uso de sondas de succión. Es decir, medir los elementos que están disponibles para la planta y en función de eso hacer ajustes en la nutrición. Entonces, si yo tengo un suelo rico en calcio, mi agua es rica en calcio, pues yo lo que hago normalmente, hago mis ajustes. En vez de aplicar calcio, aumento mis niveles de potasio, de magnesio, dependiendo de la necesidad de la planta. Entonces, nuevamente, fíjense, regresamos al tema del diagnóstico. Entonces, si mi agua tiene problemas de sales, tengo que utilizar productos que me ayuden a desplazar sales. Si mi suelo está compactado, tengo que empezar a descompactarlo. Para eso hay excelentes productos en el mercado que nos ayudan a descompactar suelo, a desplazar sales. Entonces, ya hablé de dos factores limitantes: compactación de suelos y la salinidad. ¿Qué más tenemos que hacer? Estimular crecimiento de raíces. Recuerden que en las plantas el 95% es carbono, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno la planta la toma del agua, pero para eso necesitamos raíces. Pero si mi suelo está compactado, no tengo raíces. Si yo tengo problema de sales y tengo compactación, pues no voy a tener raíces. Entonces, eso genera mermas en la planta. Lo que peor que pueda suceder es que llueva, ¿no? Cuando tienes ya fruta o tengas flor, eso no son eventos buenos, ¿no? Desafortunadamente, si ustedes ven los pronósticos para Chile, para estas zonas, de aquí a diciembre, pues se están pronosticando lluvias. Eso no es agradable. Eso, en términos generales, creo que este va a ser un año menos estresante. El problema es que llueva cuando ya tiene la fruta. Eso sí es grave. Pero volvemos a lo mismo, tenemos que preparar la planta. ¿Qué significa preparar la planta? Tratar de hacer raíces lo más que se pueda. ¿Ya? Las raíces son cuando falta agua y cuando sobra agua, tener muchas raíces es una garantía. Es decir, el efecto ambiental es mucho menor. Entonces yo creo que sí tenemos que estar preparados, pues si va a llover, pues tener drenes, tratar de suelos con buen drenaje, tener mucha raíz y bueno, ya lo demás lo hará la planta. Entonces una planta más fuerte finalmente va a tolerar más ese efecto climático, ¿no? Entonces yo creo que aquí simplemente trabajar en base a pronósticos, pero también hay que preparar la planta. Y prepararla significa que coma mucho, que tome mucha agua y que transpire, ¿ya? Para que pueda tomar agua, nutrientes y incrementar las reservas en la planta, ¿no? No podemos hacer mucho, ¿ya? O la otra es poner plásticos, pero eso es más costoso, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros nos preparamos para estos eventos que vienen, ¿verdad? Creo que la planta puede tolerar mucho mejor. Habrá menos impacto negativo en el bolsillo del productor, ¿no?